Soncast. Yo, muy buenas, ¿cómo están mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Soncast. Espero que le esté yendo bien. Quédense con nosotros hasta el final de este episodio, porque de verdad que va a ser un episodio muy chulo, muy importante. Tenemos aquí una persona muy importante, valga la redundancia, una leyenda del baloncesto español. Pero antes de arrancar vamos a hacer las respectivas presentaciones. Fernando, ¿cómo estás, brother? Hola, Jazz, una vez más, encantadísimo de estar aquí y más en el día de hoy, que tenemos el honor de tener a un atleta que ha estado en la élite del baloncesto español, como tú dices, y que encima puedo considerar un amigo tan grande físicamente, que ya lo veréis o lo sentiréis, como grande de corazón. Como es tu amigo, Sí. hoy vas a tener el honor de hacer la presentación tú. Dale caña, venga. La voy a hacer porque sabía que me la ibas a pedir. Pues hoy tenemos a, como hemos dicho, una leyenda del baloncesto español. Ha estado en 2 Olimpiadas, la de Seúl 88 y la de Barcelona 92. Puede decir que se ha enfrentado al Dream Team de los Estados Unidos de América. ¡Wow! Y ha sido una leyenda del Fútbol Club Barcelona de baloncesto, ha sido leyenda en el CAI de Zaragoza, ha jugado en Grecia, ha jugado en el Juventud de Badalona, no lo olvidemos, y tiene un montón de anécdotas súper divertidas que nos va a explicar sin más dilación el gran Quique Andreu. Hola a todos. Menos leyenda y más currante. He sido un currante. Ha sido un gregario, ¿no? Que se dice en el ciclismo, sí. Pero te recordamos. Para otros que han sido realmente leyendas, yo he sido un currante que me ha ido bien. Has estado en la élite, has estado allí con las superestrellas, con los currantes, y desde una posición donde eras un pívot defensivo, donde te tocaba bailar con la más fea, siempre marcar al pívot dominante del otro equipo, siempre cumplías. No cualquiera puede decir que ha estado en 2 Olimpiadas. No, la verdad es que cuando han pasado es cuando más te das cuenta de que has conseguido, un hito muy grande. Jugar 2 Olimpiadas es lo máximo que puede llegar un jugador. Es que eso desde fuera se ve así como una Olimpiada, pero realmente, ¿cómo se vive eso de dentro? En el momento que te está pasando, estás disfrutándolo y no lo piensas, pero realmente es lo máximo. Yo creo que es incluso más que una Champions League. Es llegar a jugar una Olimpiada, a participar en una Olimpiada, para cualquier deportista es lo máximo. Piensa que es lo más grande. Lo más grande. Wow. Con todos los deportistas. Incluso nosotros tuvimos la suerte en el 92 de contar con las leyendas de la NBA, porque sí, hasta ese momento no podían jugar. Entonces fue algo grandísimo. Wow. Además, en esas Olimpiadas del 92, que todo fue... Yo las recuerdo, yo tenía 20 años y todo fue como un sueño de verano. Las Olimpiadas de Barcelona 92 fueron maravillosas. Oye, y lo único fueron maravilloso... Fueron de las más... yo creo que fueron incluso de las más bonitas. Sí, lo que pasa es que Quique lo contará, fueron un poco dramáticas para la selección española de baloncesto, porque se tenía muchas expectativas, y de hecho ganaron 20 medallas o 22 medallas en general, y se tenía muchas expectativas en el baloncesto, y se produjo una catástrofe, el angolazo, donde pierden con una selección como Angola. Que fue el fin del mítico entrenador de la selección española, Antonio Díaz Miguel, que estuvo como 30 años al cargo. Y eso te lo puede explicar Quique mucho mejor. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ya la preparación para la Olimpiada no fue la ideal, porque si tienes 45 días o 2 meses de preparación, nosotros a lo mejor tuvimos realmente 20 días, porque en el medio hubo una huelga que hicimos todos los jugadores, y claro, si haces una huelga tampoco entrenas con la selección. Claro. Entonces, esto seguramente nos perjudicó bastante, pero bueno, tampoco quiero poner las excusas. Tuvimos un muy mal partido el día de Angola, y ese partido que se te cierra la canasta y a ellos se le abre como un campo de fútbol, y todo lo que tiraban lo metían y tú todo lo que tirabas lo fallabas. Claro. Y no sabes por qué, pero al final resulta que Angola... que no tenía un mal equipo. No tenía mal equipo. Tenía un buen equipo en aquel momento y jugadores muy dinámicos, muy explosivos, y nos tocaron la cara. Yo creo que Quique lo que pasó es que lo que mal empieza, mal acaba. Total. Y se empezó mal y se acabó mal.
Un poco de mala suerte que no pilló la gran época del baloncesto español que se inicia en el europeo de Francia de Nantes en el 83, donde se consigue una medalla de plata, luego con la súper reconocida medalla de plata de Los Ángeles, ante el equipo americano de Michael Jordan, pero universitarios. Algún éxito más, pero ahí ya empieza a venir el declive de la selección española. ¿Declive? ¿Tú lo ves? Sí, ¿y qué lo puede decir? Sí. O sea, ¿tú crees que ahora la selección española está...? No, perdona. La selección española hay un boom donde incluso el baloncesto en los 80 empieza a rivalizar, entre comillas, con el fútbol. Donde se empieza a saber de baloncesto. La selección española, cuando viene de las Olimpiadas de Los Ángeles, tiene un recibimiento multitudinario inaudito en el país. Tienen éxitos en el 83, en el 84, ya en el Mundial del 82 de Cali tienen un buen resultado. Se hace un Mundial de España en el 86, donde tiene mucha esperanza España y ahí se puede considerar fracaso. Y ahí empieza, a finales de los 80, principios de los 90, viene un declive. No me refiero a la selección actual, que hay un poco de transición ahora. Supongo que en ese momento también hay una transición. Ok. Sí, no, tienes toda la razón. La época que yo viví fue de las, no te diría la peor, pero sí del momento más bajo en cuanto a torneos conseguidos. Súbete aquí, que perdona, un poco el la clasificación. Esto se ha ido cayendo. En cuanto a títulos conseguidos y clasificaciones, fue de lo peor. Y fue un poco por creencia, por los jugadores, pierdes la confianza en el equipo, pierdes la confianza, el público pierde la confianza también en la selección. Entonces hay un bajón tremendo que justo me pilla a mí en ese momento. Justo después es cuando poco a poco nace otra generación, una generación con menos tensión, mucho más joven, mucho más alegre, y empiezan a conseguir los títulos que consiguió, y la selección vuelve a estar en lo más alto a nivel europeo. Te puedo decir que es la número 1, número 2 a nivel europeo. A día de hoy, ¿no? A día de hoy ya no lo sé, porque vuelve a bajar un poco. Sí. Vuelve a bajar un poco el nivel y hay una transición. Hay una transición de cambio generacional, otra vez, que bueno, pero ahora ya tenemos en nuestro bagaje y hay una experiencia, y eso te da una fortaleza como selección, que mínimo tienes que estar entre los 6 primeros. Sí. Anteriormente, estar entre los 6 primeros era un éxito brutal, y ahora no estar en semifinales es un fracaso. O sea, ahora consideramos que la selección vuelve a estar otra vez a un nivel alto. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor yo creo que la gente me va a matar por lo que voy a decir, pero adelante. Hubo una época, yo dejé de ver baloncesto, y creo que se lo dije antes cuando estábamos hablando fuera de cámara, por ahí por el 2014, o sea, con la última temporada de Tracy McGrady. Sí. Vale, yo lo ubico por ahí, ¿ok? Para mí, llámenme loco, pero para mí la selección española estaba muy por encima de la americana, para mí. En lo que a baloncesto se refiere, en lo que a juego se refiere. ¿Okay? Vale, mira. Ya no hablando de espectáculo ni de mate, pero en lo que es juego, organizado, juego. Ya sé, lo siento, los americanos nos han aventajado siempre físicamente. Sobre todo en los 80, en los 90, físicamente. Eso se ha ido igualando con el tiempo. ¿Vale? También la nueva entrada de la calidad y el valor del jugador europeo entrando en la NBA. En la época de Quique era imposible que te draftearan, o mucho menos jugar en la NBA. Lo consiguió un señor que se llamaba Fernando Martín, pero que era un crack, desde un crack físicamente hasta un crack personalmente, de carácter, de fuerza. En ese Madrid que él entra, habían unas jerarquías con gente que eran jugadores de baloncesto, pero eran médicos, eran abogados, y entra allí Fernando Martín y lo rompe todo. ¿Jugaste con Fernando Martín, Quique? Claro, sí. ¿Qué opinión tenías de Fernando Martín? Líder absoluto, carismático total, lo tenía todo, la verdad es que lo tenía todo. ¿Coincides en la selección con él? No. Coincido yo enfrentándome a él. Sí. Y mira, justo coincido el partido... Lo va a jugar contra el Cádiz de Zaragoza. El fatídico partido suyo, pues sí. Iba a jugar contra nosotros. Pongo un poquito en antecedentes hasta que no lo sepa. Fernando Martín fallece en 1989. Tiene un coche que para la época era un pepinazo, un Lancia.
Ese coche en principio iba a ser para Fernando Romay. Fernando Romay descubre que eso corre mucho y Fernando Martín, que era un tirado para adelante, lo coge. Estoy en un accidente y fallece. En el pabellón de deportes del Real Madrid tiene que haber un partido de liga donde tenía que jugar Quique con el CAI de Zaragoza. Entonces se comunica que un jugador de baloncesto del Real Madrid ha tenido un accidente y que parece ser que es fatal. Y solo quedaban 2 jugadores por llegar al vestuario y al partido. Uno era Quique Villalobos y otro era Fernando Martín. Aparece Quique Villalobos, claro, el accidentado fue Fernando Martín, que murió al acto atrapado por los propios hierros de ese Lancia que quedó destruido. Año 1989, primer jugador español que va a la NBA y entrada de todo lo que vino después. Tú, o sea, ¿cómo vamos a centrarnos un poco en este hombre primero? Sí. Y luego ya nos vamos por ahí, ¿sabes? Y empezamos a divagar. Exacto. Pero, o sea, ¿cómo viviste tú tu época, tu temporada, cuando tú llegaste ahí, que empezaste a jugar eso en la liga profesional? ¿Cómo se vive eso? Mira, lo mío es un poco curioso porque yo jugaba en Primera B, no jugaba ni en la ACB. Yo juego en la Primera B y ya juego, la siguiente temporada juego la Olimpiada del 88. Yo juego la Olimpiada del 88 sin haber participado en la ACB. Hostia, esto no lo sabía. Es Eso grande. es un... Que tampoco en aquel momento tampoco lo pienso, pero... Entonces fue un voto de confianza de Díaz Miguel tremendo. Exacto. Sí. Díaz Miguel, que luego hablaremos de Díaz Miguel. Confió totalmente, ciegamente en mí. También coincide de que hay varias lesiones. Lesiona el tobillo Juanan Morales en el preolímpico. Fernando Martín no podía jugar porque había jugado en la NBA y estaban vetados la NBA. Profesionales no podían jugar. Entonces hubo un hueco que Antonio Díaz Miguel pues tenía que coger a un jugador, Pedro Rodríguez del Estudiantes, o a mí. Entonces prefiere coger a lo mejor a un jugador joven, a un jugador que nadie lo conocía. Y la verdad que perdona que te corte, pero entre tú y Pedro Rodríguez, por mucha lucha y brega bueno, que pero yo no Pedro había Rodríguez, demostrado nada. Pedro Rodríguez ya llevaba demostrando en el Estudiantes mucho en la CB. A mí no me conocía ni Dios. Vale, entiendo. Yo de repente coger a un tío que no había participado en la CB. Sí, como que la selección española de fútbol se lleva ahora al Mundial a un jugador de segunda división. Exacto, correcto. Es inaudito. Sí. Y no sé, yo de repente aparezco en Seúl y me veo allí pues con Epi, con Villacampa, con todas estas grandes estrellas y yo flipo, pero la verdad es que me lo pasé súper bien. Estuve en las Olimpiadas. ¿Disfrutaste más esa Olimpiada que la de Barcelona? Sí, posiblemente tenía menos tensión. Sí. Sabía, era un regalo. Aparte de un regalo, no sabía lo que estaba jugando. Entonces, cuando juegas sin tensión, pues bueno, todo lo que te va saliendo, te va ocurriendo, es todo bueno, es toda alegría. Cuando estás ya tensionado, que tienes que meter 10 puntos, tienes que tener tu media, tienes que coger tus rebotes. ¿Qué edad tenías ahí en Seúl? En Seúl, pues tendría... 20 años. Pero 20 años. 20 años creo que tendría. Y ese escaparate te hace que te fiche el CAI de Zaragoza. Claro, de repente voy a la selección a jugar a las Olimpiadas y de repente tengo ofertas de prácticamente 6 o 7 equipos de la CB que nadie me había visto jugar. Entonces me quiere fichar. ¿Qué equipos te querían fichar? El Cacaulat Granollers, no sé, no me acuerdo. En aquella época estaba el Atlético Madrid también, ¿verdad? Sí, fue después. El Sí, Atlético Madrid creo que fue en 90. un año después. Y bueno, la experiencia es brutal. Oye, ¿y qué tú crees que hizo? Claro, teniendo en cuenta que tú ahí no eras conocido y nada, que les hizo decantarse por ti. Bueno, o sea, el voto de confianza te lo dieron a ti. Sí, o sea. La verdad es que era un tío alto, muy coordinado y que cualquier cosa que le decías, haz esto. Sin haberlo hecho antes, pues me salía al cabo de 2 movimientos, ya me estaba saliendo pues, un gancho con la izquierda, una entrada, un pie cambiado, no sé. Aprendías rápido. Aprendía bastante rápido y sobre todo que me fajaba y me pegaba con todo Dios. Era un poco el Dennis Rodman de los Chicago Bulls. Ese era yo sin tanta parafernalia suya. La mía más discreta, pero bueno, ese era un más tipo perfil de jugador. bajo. Era un jugador luchador, bregador. Entonces, sin talento, ya te lo digo. Nunca he tenido un talento ofensivo para poder meter todos los partidos una media de 20 puntos. No. Yo al revés. Yo descontaba puntos de la estrella. Si la estrella, y era pivot, venía con una media de 30 puntos,
pues hacía que ese partido metiera 15, 20. Entonces, son puntos que descuentas del contrario. Realmente cumplías tu misión. Sí, yo creo que como norma general, sí, alguna vez seguramente fallado, pero yo me acuerdo partidos contra Sabonis, que venía Sabonis metiendo 30 puntos, 35 y lo puntos. anulabas. No es lo que se podía anular. No lo podía anular. Tenía que provocarle que le sacaran una falta, luchar, desconcertarlo un poquito, y al final pues metía 15 puntos. Quique, ¿qué pivot te ha dado más problemas? Norris, clarísimo. Norris, un tío que jugaba contigo. Norris, no juega conmigo. Yo nunca jugué con ¿Nunca jugaste con Norris? No. ¿Viniste después? Sí. O sea, jugabas... Para mí los dos pivos que me han parecido imposible de defender han sido Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, claro. Ya. Pero es que David Robinson lo defendí, y te puedo decir, si tú miras el partido de Los Ángeles, que pude hacerle hasta una buena defensa. De hecho, lo sientan. Sí. Y me siento orgulloso de ello. Sí. Pero a Shaquille O'Neal no podía defenderlo. O sea, eso, o sea, por lo corpulento, ¿no? Bueno, porque yo caía en todas las fintas que me hacía Audi, caía. Y Shaquille O'Neal es que era imparable. Es que se iba para no le hacía falta cintar. Era imposible. Te arrasaba con el cuerpo. Cambia el baloncesto, Shaquille O'Neal también. Todos los demás, desde luego. Todos los demás, Tarlach, no sé, Fasulas, Sabonis, todos estos pibos, te puedo decir que yo creo que les he defendido siempre bien. Pero Audi Norris no. Cada vez que jugaba conmigo, Audi Norris hacía lo que quería. Tenía una mano... Sí, la zarpa del oso. Le llamaban la zarpa del oso. Mira que yo tengo una cinturita, no soy una cinturita de avispa. El tío me cogía con una mano la cintura y me levantaba. Podía levantarme... No era un tío excesivamente grande. Pero tenía... creo que medía 2'6" y 112 kilos. Una fuerza descomunal. Un talento descomunal. No tuvo carrera brillante en la NBA por las rodillas. Pero para Europa... es una leyenda del Barcelona. Sí. Para Europa es una leyenda total del Barcelona. En ese momento los mejores jugadores del Barcelona era Epi, Super Epi y Audi Norris. Sí. Que está viviendo en Barcelona y tiene un cargo como representante del Barcelona, un cargo institucional. Pero fíjate que tú dices que no tenías un talento en sí, pero paradójicamente eso es un talento. O sea, la actitud de resolver, de moverte, de actuar, eso es un talento. Sí, hay amigos míos que se ríen, pero yo soy un tío que mis estadísticas no aparecían. Soy más de intangibles, de números que no aparecen en unas estadísticas. Yo no te cogía rebotes, y era buen reboteador, pero no soy experto en rebotes. Yo no te anotaba, yo no te hacía asistencias, que son o tapones, que son las 4 o 5 estadísticas, valores más importantes. Los míos eran más ayudas. Yo estoy convencido que era uno de los pibos que más ayudaba cuando alguien penetraba. Yo iba a la ayuda y cambiaba las defensas. Era, bueno, los intangibles. Ahora voy a hablar de que Quique puede decir que jugando con Michael Jordan en las Olimpiadas del 92 le superó a Michael Jordan en estadísticas, y eso lo va a contar él. ¡Wow! Ese partido, Jordan mete 11 puntos. Yo meto 11 puntos. Él coge 4 rebotes y yo cojo 6. Los números están ahí. Yo no quiero... Estaba a la altura del mismísimo Su Majestad Michael Jordan. Los números dicen que son mejor que Michael Jordan, ¿no? Pues ya está. Viniendo a cuenta de lo que explicaba de su trabajo, de ser un jugador de equipo, de su brega, me ha venido a mente una anécdota que yo tengo, o que yo sé de Quique, cuando un chavalito junior va a los entrenos del Barça y los grandes veteranos del Barça de su posición pívot le dan la bienvenida a un chavalito que se llama Pau Gasol. Okay. ¿Cómo le dan la bienvenida los veteranos a Pau Gasol? Ostras, no sé. No me acuerdo. Lo que sí que te puedo decir que Pau Gasol ya tenía una clase brutal con solo 16 o 17 años. No sé con qué. Aito lo mete a entrenar un poco con nosotros y claro, tenía 16, 17 años. Claro, un tío ya más experimentado. Con aquí está mi terreno. Le metías y, claro, tenía 16 años, pero luego te hacía así y te hacía lo que quería contigo. Pero claro, los veteranos, venía el tío como una bestia para arriba. Los veteranos tenéis que marcar vuestro territorio. ¿Algún palito le diste, Quique, a Pau? Bueno, sin intención de... Aquí estamos para conversar, ¿eh? Seguramente, a ver, no me acuerdo era competición. Pero sí que tenías las ganas de bajarle los humos
a todos, a Juan Carlos, a todos los que aparecían, querías bajarle un poquito los humos para que aprendieran que tiene también que respetar. Exacto. Pero bueno, no lo conseguimos. Hicieron con nosotros lo que quisieron los dos. Yo creo, sabiendo la carrera de los dos, aunque claro, lo que consiguió Pau, pues quizá Juan Carlos Navarro no lo consiguió igual. Yo pienso porque no quiso seguir en la NBA. Pero veo más ese perfil arrollador a Juan Carlos Navarro, que a Pau lo veo más perfil bajo. A Juan Carlos lo veo como más... Yo te voy a tirar una bomba y te la tiro. Sí, tenía mucho más morro jugando. Sí, más morro jugando. Más morro jugando Juan Carlos que Pau. Pero Pau pudo jugar, primero porque en su posición y su altura y su envergadura y su forma de jugar tenía menos gente. Juan Carlos, como él, había... de su estatura, habían en Estados Unidos había un mogollón de gente. Entonces, y en Estados Unidos lo catalogan como un tirador de tres, cuando Juan Carlos podía hacer muchísimas más cosas. Sí, era un todoterreno y era, bueno, sobre todo penetrador y su clásica bomba. Exacto. ¿Estás en activo cuando sale el gran boom en la Copa del Rey de Pau Gasol en 2000-2001? ¿Estás todavía en activo? ¿Ya te retiras? Ya estoy retirado, sí. ¿Qué te retiras? ¿99? Justo en el 2000. 2000 te retiras. Sí. Oye, así hablando de eso, o sea, ¿y qué hace a Navarro que se fuera de la NBA? Coño, porque yo siempre he visto, a pesar de que yo tengo mi percepción personal y para mí la ACB como juego, para mí es mucho más bonito, ¿no? Más técnico, pero... Coño, siempre la NBA es como ese tope, ¿no? Como la meta a seguir. Bueno, yo voy a dejar que diga Quique, pero luego tengo mi percepción. Sí. Pues yo creo que cualquier deportista quiere jugar en el máximo nivel. Claro, exacto. ¿Por qué quieres jugar en el Barça, en el Madrid? ¿Por qué? Porque son los equipos de máximo nivel. Exacto. Entonces, ¿por qué quieres jugar en la NBA? Porque es la liga de más nivel que hay en el mundo. Entonces, yo me imagino que cualquier jugador que se le queda un poco pequeña ya la liga ACB, que ya lo ha ganado todo, que ya es máximo anotador de todo y ha conseguido todos los títulos, tiene un reto muy importante que es jugar con los mejores del mundo y probarse a sí mismo a ver si es capaz de llegar a jugar allí. Bien, vamos a ponernos en antecedentes. 2007, Navarro se va a los Memphis Grizzlies. En Memphis está Pau Gasol, que es su amigo de juniors, ya lo ha dicho Quique. Entonces eso es un buen aliciente. Casi Pau lo convence para que vaya allí y porque se tiene que probar en la mejor liga del mundo. Lo hace bien. Es el mejor séptimo jugador, o el jugador que mete más rookies de la más triples siendo rookie de la historia, hasta que 2 años después llega Rudy Fernández. Lo hace bien. ¿Qué ocurre? El equipo, él pasa de ganar muchos partidos en el Barça a no ganar ninguno, o muy pocos. Esa competitividad no la tiene, y encima el equipo cuando pierde le da igual. Y eso Juan Carlos no lo entiende. Entiendo. A mitad de temporada, Pau se va a Los Ángeles, porque tenía que dar ese paso. Juan Carlos se queda solo. Con una nostalgia de familia, aunque se lleva la familia, un tío casero de Barcelona, piensa, ya lo he probado, me vuelvo a Barcelona. Mi amigo se ha ido, aquí estoy con una forma de vivir totalmente diferente. Claro. No creo que utilizara ni el dinero ni el ego como algo... Se podría haber quedado perfectamente en la NBA y hubiera hecho carrera tranquilamente. Y decide volver. O sea, ¿tú crees que llegó, probó y dijo, bueno, mira, ya me he probado, ya tal, estoy aquí, no me encuentro... Me he quedado solo. Sí, y al final le fue muy bien con lo que decidieron a los dos. Pau se fue a Los Ángeles y todos sabemos cómo le fue en Los Ángeles. Brutal, 2 anillos. Brutal. La primera temporada que llegan a la final y el Boston Celtics de Paul Pierce, de Kevin Garnett les gana. Pero le va muy bien. Y Juan Carlos le va muy bien en el Barça, desde luego. ¿Cómo coño puedes recordar todo eso, tío? Petete. Quique es un estudioso del básquet. Yo flipo. Soy un friki total. El caso es que soy un friki total de baloncesto, de fútbol, de ciclismo, de atletismo. Es que por eso te iba a decir, porque no es una cuestión de baloncesto, porque hablando de culturismo es igual. O sea, el tipo recuerda fechas, recuerda momentos exactos que yo digo, wow, pero que pero luego soy un tipo que llevo las llaves en la mano y las estoy buscando. O sea, ¿a veces os ha pasado? Sí.
Yo siempre digo, yo también, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, masticar chicle y andar. Sí, Una de sí. las dos cosas las tengo que dejar. Tengo que tirar el chicle para poder seguir andando. Las dos cosas a la vez no puedo. Eso explica que eras un pivot de tareas o de rol concretos, donde no te pidieran hacer muchas cosas porque las pocas cosas que tú dices que sabías hacer, las hacías bien. Exacto. ¿Vale? Correcto. Hemos hablado de la selección española y ahí hay una figura, no sé si lo sabes, Jazz, pero Antonio Díaz Miguel estuvo al cargo de la selección española como 30 años, ¿vale? O sea, estaba ya ahí con el cargo perpetuo. Pero tenía una personalidad que chocaba mucho con los jugadores. De hecho, ponen a un exjugador como Juan de la Cruz en las Olimpiadas para hacer un puente entre el entrenador y los jugadores. Quique, evidentemente, estará agradecido porque le dio el salto y la confianza a la selección española. Pero ¿cómo vivías tú a Antonio Díaz Miguel? Bueno, es que cuando yo llego a la selección me encuentro a Díaz Miguel, primero que, como tú dices, había confiado ciegamente en mí, entonces yo tengo solo palabras de agradecimiento hacia él. Pero yo veo, no sé, tampoco veo una seriedad o no veo un feeling entre jugadores y entrenador que creo que es necesario. Tiene que haber una química brutal. Sí. Tú tienes que tener fe ciega en el entrenador para creer en lo que te está diciendo. Y no, en su momento yo no veía que había esa fe ciega los jugadores hacia el entrenador. Entonces, si no hay esa fe ciega... ¿Tú crees que podía ser por desgaste ya de tantos años en el cargo? Posiblemente Antonio tiene un desgaste con la edad. Sí. Él fue el primero que se va a la NBA a estudiar la forma de juego de la NBA y la implanta un poco aquí en la selección, pero llega un momento que seguramente que hay un desgaste. Aquí no se adapta al baloncesto actual. Sí, totalmente. Sí. Díaz Miguel se empieza a ir a Estados Unidos, se hace muy amigo de Bobby Knight, de Luca Arneseca, que son entrenadores leyendísimas de la liga universitaria, y no eran de la NBA porque no querían. Estamos hablando de que entrenadores que ya ganaban mucho dinero como entrenadores universitarios, que lo eran todo. Pero yo creo, ¿quién eran los líderes en esa selección? Los líderes desde el número uno era Epi. Epi, para mí, pero tanto Epi para mí es mi ídolo de niño. Super Epi es mi ídolo. Pero en el juego lo sabemos. Pero ¿en el vestuario también? En el vestuario también. Bueno, yo ya te digo que no coincidí con Fernando Martín, pero Fernando Martín, Epi, Corbalán, esas tres piezas para mí yo creo que fueron líderes durante una época. Luego se suma a lo mejor Jordi Villacampa, pero Epi yo creo que ha sido el jugador más líder de la selección en toda su época, hasta que llegó pues los Navarro. Bueno, ya es mucho después. Hablas de un distanciamiento entre jugadores y entrenadores. ¿El distanciamiento existía también entre jugadores o os considerabais una selección unida? No, yo creo que los jugadores, había una unión entre los jugadores, normalmente suele haber unión entre los jugadores, algunas veces no, pero había totalmente desunión con entrenador. O sea, era con él personal. Sobre todo era confianza y que no creías en lo que te estaba diciendo. Okay. Entonces, cuando tú no crees lo que te está diciendo, pues no le pones esa fe ciega y no acabas de aplicar el 100%. El mensaje no calaba. No calaba. Sí. Oye, ¿pero por qué? Puede ser por desgaste o por lo que diga aquí que... Sí. Bueno, yo seguramente poco a poco vas perdiendo, los jugadores pierden esa confianza en el entrenador y poco a poco se deteriora la relación y al final pues los resultados tampoco acompañan. Vale, okay. Un momento difícil para la selección y... Bueno, porque por conocimientos no debería ser. Podría ser que a lo mejor Antonio se queda un poco anclado en su corte de UCLA, en lo que había aprendido en su momento y no salimos de ahí. Entonces, los jugadores en sus clubs tenían entrenadores que estaban bastante más actualizados, con formas de jugar... con dinámicas de entrenador de club diferentes. Transiciones diferentes y entonces llegabas a la selección y era un poco vuelta atrás en el desarrollo de todo. Entonces, al final, pierdes la fe. Claro. Hablando de entrenadores, has tenido entrenadores míticos. En Zaragoza, Ranco Ceravica. En Barcelona has tenido en varias etapas a Ito García Reneses, a Manel Comas, a Díaz Miguel.
Dime una palabra que pueda describir a cada uno. Por ejemplo, Antonio Díaz Miguel. Te podría decir preparación. Vale. Aito García Reneses. Defensa, 100%. El entrenador que más ha preparado las defensas en los partidos y con el que más he aprendido yo a defender ha sido con Aito. Ya os tengo que decir que en un momento del baloncesto donde jugaban 5, 6, 7 en la rotación, Aito empieza a implantar la rotación por partido, que ahora la vivimos en todos los partidos, 10 jugadores en un partido, y lo llamaron loco. O sea, que fue pionero en aquello. Yo siendo un chaval viendo los partidos del Barça, a mí me desesperaba. Sí. Porque claro, había diferencia. Tú ibas al 5 del Barcelona, pues Nacho Solozábal, Epi, Sibilio, Andrés Jiménez, Audi Norris. Pero claro, luego los que venían después, con respeto, Xavi Crespo, tal, pues no eran lo mismo. Pero te sacaba a Epi para meter a Xavi Crespo y tú te incendiabas. Pero luego se demostró que tenía razón, que la rotación era importante para el desgaste, para aplicar intensidad defensiva y porque la temporada era muy larga. Es que al final yo pienso una cosa, no deja de ser un espectáculo visual para el público y coño, un jugador cansado, un jugador agotado no rinde igual y la gente lo que precisamente quiere ver es esa chispa. Por eso que yo creo que, por ejemplo, que en este caso gusta tanto la NBA, ¿no? Son muy fuertes, son jugones. Yo creo que a mí no me gusta la NBA. ¿A ti no te gusta la NBA? No me gusta la NBA. Prefiero 1000 veces ver un partido de Liga Europea. La NBA defienden en playoff y cuando se juega en el título. Sí. En Europa defiendes todo el año y que tu entrenador no te vea que no defiendes porque te echa al banquillo. ¿Tú qué opinas, Quique? Bueno, es que en aquella época, antes de que yo empezara, se estaba acostumbrado a jugar con 5 jugadores buenos y el resto ya bajaba bastante el nivel. Entonces acababan jugando 5 jugadores prácticamente todo el partido. Y la figura del sexto hombre era fundamental. Que había un sexto hombre. Pero con Aito fue el primer entrenador, primero tampoco quiero decir que fuera el primero, pero fue de los entrenadores en España, quizás, que vio que era importante dar el máximo en todo momento y que ya no tenía solo 5 jugadores. Con Aito en su equipo ya tenía 9, 10 jugadores de un alto nivel, entonces tenía que rotarlos para conseguir que todos estuvieran enchichados en el partido y que todos se sintieran partícipes de cualquier victoria. Que estuvieran en una dinámica de equipo. Aunque fueran 3 minutos. Yo siempre he considerado que los 3 minutos que he podido jugar yo en un partido, para mí son vitales. Y sin esos 3 minutos, a lo mejor el equipo no gana. Exacto. Entonces tú tienes que tener, tu rol es jugar 3 minutos, pero tienes que jugar 3 minutos a tope. Exacto. Tú si tienes esos 3 minutos y estás pensando, solo he jugado 3 minutos, entonces ya no estás jugando al 100%. Entonces, con Aito yo me acuerdo de darle la importancia, la exigencia máxima. Sí. Y él fue el primero en rotar. Rotó muchos jugadores y le dio resultados. Claro. Solo se nos castigaba en la Copa de Europa, donde llegábamos a la final y un equipo maravilloso con un tío que luego fue una figura como Toni Kukoc, que era un sinvergüenza del baloncesto en el buen sentido de la palabra. Con 20 años nos mataba y nos ganaron 2 veces seguidas la Liga Europea o la Copa de Europa, esa famosa yugoplástica de Split. Salvo ese punto pendiente, todo lo demás en España dominó y cambió la hegemonía que tenía el Real Madrid. El Barça empezó a ser el equipo a batir. Siguiendo hablando de entrenadores, hay una... No, espera. Hay una preguntita. ¿Te ha quedado una cosa pendiente? Sí. Adelante. Bueno, la pregunta es para los dos. ¿Cuál ustedes creen que ha sido la mejor época de la selección española? Hombre, sin duda Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, los bases Calderón, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes. Es que encima era un equipo buenísimos todos, cada uno sabiendo su rol, quién era el mejor, con los egos bien repartidos, y encima eran amigos. Es que iban ahí de vacaciones, la familia. Ya lo dice todo, la familia. O sea, ¿tú crees que eso, entonces eso fue... Bueno, espera. ¿Tú qué crees al respecto? Totalmente, de acuerdo, sí. Es que solo ha habido 2 momentos, el momento de esta generación y la pequeña medalla de plata, pero no lo puedes ni comparar, porque aquella medalla de plata tampoco participaron todos los países
que tenían que La de participar. Los Ángeles La de Los 84. Ángeles, correcto. Pierden de 30 ante Estados Unidos, universitario. Claro, sí que es verdad que Estados Rusia no. Unidos, Michael Jordan, nos suena, ¿no? Patrick Ewing, nos suena, ¿no? Pues así, hasta el final. Que al año siguiente están en la NBA. Ok, ¿y de la NBA? Bien, a mí me gustaba la de antes, donde era más dura, no era todo triples, yo me gusta ver el baloncesto europeo porque pienso que el jugador europeo quizá no tiene el físico, aunque cada vez se acerca más, pero tiene una mejor lectura del baloncesto. Entonces estarás de acuerdo conmigo en que las ligas de aquí, no vamos a hablar de la liga española en concreto, pero Sí. estamos de acuerdo que en Europa se juega más técnico y se juega un baloncesto, se juega más deporte. Más elaborado. Claro. Vivimos ahora cualquier tío de 2'15", ahora Quique Andreu, que hay una anécdota que se tira un triple y lo meten en el banquillo, que ahora la contará él, ahora Jokic te las mete desde 3, desde 7 metros, de todos los lados, y lo ves y dices, si no sabe jugar al baloncesto, ¿cómo lo puedo comparar con David Robinson de esto? Pero las estadísticas te dicen que Jokic es mejor y tú no sientes que sea mejor. Sí. Eso me pasa mucho ahora. Pero mucho. Mucho. Sí, ¿Quién te sentó en el banquillo por tirarte un triple? Ahí todo. Ahí todo, claro. Y bronca, ahí, una bronca Monumental. descomunal. Te saliste de tu rol. Pero bueno, tocó el aro, ¿eh? El triple tocó el aro, que no fue tampoco una gamba. Oye, miré una vez tu porcentaje total de 3 y no es malo del todo, ¿eh? Bueno, es que me tiré 6 o 7, es que no sé cuántos Bueno, hay. pero quizá metiste Metí 2. 2 o 3, sí. Sí. No está mal su porcentaje. Entonces, es un baloncesto muy diferente. Donde otra cosa que coincidimos... Diferente, Quique y yo- diferente, ¿qué es? ¿Qué es diferente? No te Defínemelo, podías- no te Fernando, podías salir- defínemelo. no te podías salir de tu esquema. Ok. No podías... Un pívot era un pívot. No Ok. podía pasarse un balón por la Vale. espalda. Porque si te lo pasabas, te ibas al banquillo, prácticamente. Vale, entiendo. Y aparte que no tenías el talento para hacerlo. Y ahora sí. Ahora yo sé que después de... Al cabo de los años de yo retirarme, el morro que veía jugar a los chavales era descomunal. El desparpajo. Sí. El desparpajo, sí. Y eso no lo había con nosotros. Con nosotros estábamos Claro. todos más encasillados. En los 80, a finales de los 80, cuando yo he hablado de la bestia negra del Barcelona de esa época que privó de ser campeones de Europa, la Yugoplástica Split, cuando he hablado de Toni Kukoc como un sinvergüenza, lo he dicho como un descarado. ¿Por qué? Porque un tío de 2,8 metros te jugaba de base, te jugaba de escolta, te cogía rebotes, te tiraba de 3. Entonces, ¿qué pasa? En esa época de roles tan marcados, donde el pívot es pívot, el ala pívot es ala pívot, donde te tira de 3 el base, el escolta, el alero, ¿a quién pones para marcar a ese tío de 2'8"? Porque si pones al base, te lo va a superar. Exacto. Si pones al pívot o a tal, lo va a llevar afuera y lo va a fundir. Entonces empezaron a haber pequeños cambios y viene de la escuela yugoslava. Siempre se ha hablado con Aito, ¿por qué no vino Toni Kukoc a jugar al Barça? Porque el Barça lo tuvo, creo que lo tuvo, son rumores, ¿eh? El Barça tuvo firmado a Toni Kukoc antes de irse a la NBA. ¿No fue Dražan Petrovic? No. Lo de Dražan Bueno, Petrovic también, fue seguro, también. Y era porque Aito no lo quiso. No quiso tener a Toni Kukoc en el equipo. Porque le iba a romper esa dinámica de unión de equipo, de que todos son importantes, de que todos rotan, de que todos... Atraer una figura que todo se centra en él y que Claro. tienes que basar todo tu juego en... Y creo que por ese motivo no vino Toni Kukoc. Yo conozco que el Barça, Dražan Petrovic, ¿te suena Jazz? No, Buah, pues lo voy a buscar ahora mismo. Dios Mejor- mío, Dražan Petrovic. Mejor jugador de Europa de toda la vida. Dražan Petrovic, un súper anotador, pero tanto en la NBA. Muere con 28, 29 años en un accidente de tráfico en Alemania. En su mejor momento en la NBA, jugando con los New Jersey Nets. Y el Barça tiene la posibilidad de tenerlo antes de tenerlo el Madrid. Y en ese momento los jugadores yugoslavos no podían abandonar el país hasta los 27, 28 años. Y Aito decide que no espera 2 años para Dražan Petrovic y que no es el jugador que necesita. Bueno, sí, posiblemente sabes tú más que esto que yo. Yo ahí no
ni opinaba ni me enteraba. Todo Quizá- para mí ha sido todo rumores. Quizá fue antes de tu entrada. ¿En qué año entras en Barcelona? Yo entro a 93. 93. ¿Y No, estás perdona, allí? perdona, 93. No, perdona, no, 98. No, No. hostia. 93 seguro. 93. Sí, quizás te vas en 97, 98. No puede ser. Pero bueno, Por ahí anda la cosa. ya el Alzheimer te hace El esas Alzheimer. cosas. Estoy poniendo imágenes aquí en pantalla. ¿De quién es? ¿De Dražan Dražan Petrovic? Petrovic, sí. Me ha sorprendido mucho que no conozcas a Dražan No lo Petrovic. conocía, ¿eh? no lo conocía. Es un talento descomunal. Pero para la NBA también. Bueno, quizás también porque en ese tiempo yo he seguido el juego de la NBA, pero no en ese contexto general del baloncesto de la NBA. Habían los 4 equipos que a mí me gustaban, ¿sabes? Y era lo que yo seguía, ¿me entiendes? Dražan Petrovic era un tío de 40 puntos en la NBA cuando él quería. Sí. Cuando le dejaban, porque al jugador europeo no siempre le dejaban. Porque va a Portland y un entrenador que se llama Rick Abelman no le da oportunidad ninguna, porque él considera que tenía unos escoltas que no le llegaba a ninguno. Terry Porter, Clyde Drexler sí era muy bueno, no le da una oportunidad porque pensaba que tenía cubiertos esos puestos. Se tiene que ir a New Jersey y ahí lo peta. Era un tipo que le daba miedo viajar en avión, decide hacer con la selección un viaje en coche en Alemania y tiene un accidente y muere a los 28 años. 1 año, 2 años después de Fernando Martín. Wow. Ajá. Oye, Quique, ¿tú consideras que hay jugadores que a lo mejor, por ejemplo, merecen más tener ese reconocimiento y ese título, esa fama, por así decirlo, que muchos que la tienen hoy en día? Ahora te diré por qué te pregunto esto, pero a ver qué opinas tú. Bueno, yo me imagino que todos tienen su reconocimiento porque todos se lo han merecido. Sí. Ya te digo, ya seas importante, ya seas un jugador de 30 puntos por partido o 15 rebotes, o todos al final, si tú has llegado a un equipo y has estado en la selección, yo creo que has hecho bien las cosas. Sí, y eso es verdad. O igual te has dedicado a hacer lo que sabías, lo has hecho bien, pero evidentemente vende mucho más 30 puntos y, sí. y 15 rebotes que no otro tipo de estadísticas. Pero yo tampoco me considero que he sido poco reconocido. Yo he sido reconocido por los entrenadores que me han dirigido, y para mí era lo suficiente. Pero no lo decía por ti, ¿eh? No lo decía por ti en concreto. La pregunta iba porque, claro, yo veo, por ejemplo, mucho reconocimiento en ciertos jugadores. Tampoco hace falta lamentarlos a todos, pero ¿hasta qué punto eso es real o son highlights? Porque siempre la gente ve los mejores momentos, las mejores jugadas. La gente nunca habla de los tiros que fallaron, de los momentos que hicieron juegos que eran una basura. ¿No? Yo qué sé, ¿sabes? Todo el mundo tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero al final siempre lo que prima son los momentos buenos, ¿sabes? El mismísimo Michael Jordan dice: yo fallé más tiros de los que metí. Mis compañeros, mis entrenadores me dieron la última jugada para jugarme el último tiro. Y fallé más últimos tiros que metí. Sí. Y sigo siendo lo que soy. Entonces, va más allá. Yo creo que algunas figuras van más allá. Si quieres puedes decirme jugadores y te digo realidad o highlights. Por ejemplo, vamos a hablar de Allen Iverson. Jugador. Jugón. Sí. Como decía Andrés Montes, jugón. Ok. A partir de ahí tenía su carácter, tenía sus problemas, sus adicciones, sus historias, pero jugón. Ok, vamos a tocar un ¿Tú no piensas igual de Iverson? Sí, totalmente. Sí, total, sí. Pero tampoco soy un jugador que ha seguido mucho la NBA. Yo he seguido los 20 jugadores élite. Leyendas claro, y ya está. No he seguido muy de cerca, no me he aprendido cuántas estadísticas. No he contado nunca estadísticas. No sé. A mí, de hecho, yo con las estadísticas no voy muy de la mano con las estadísticas, porque jugadores ahora, por ejemplo, que a ti te gusta mucho, LeBron,
que sus estadísticas son brutales, pero yo no acabo de empatizar con su. Bueno, estamos hablando. Juego, no sé, yo con las estadísticas tampoco no sé. Es más por sensaciones, ¿sabes? Por la elegancia cuando estás jugando, ver qué te transmite ahí, ¿no? Yo no sé. Básicamente me pongo un poco en contra de lo que de que quieran ponerlo muy por debajo de Kobe o de Michael. Cuando al final a diferentes equipos que ha ido, ha ganado. Sí. Y ha sido el líder, y ha metido puntos, y ha cogido rebotes, y ha defendido, y ha... yo creo que Michael, incluso Kobe, son más icónicos, pero no tengo claro que hayan sido más resolutivos que LeBron. LeBron es una bestia. Sí, total. Es una bestia. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Y también puede ser un problema porque ¿quién pone a ellos por encima? Quizás esa es una cuestión también de añoranza de la gente. Tú sabes que tendemos a pensar que lo de nuestra época era mejor. Sí, y eso puede aplicarse incluso en el fútbol, que también soy friki. Se habla de Maradona o Messi. Yo siempre digo que Messi fue Maradona miércoles y domingo durante 15 años. Maradona fue Maradona 3 años, 4. Sí. Pero Messi fue Maradona miércoles y domingo durante 15 años. No hay color. Puedes encontrar más icónico, una mayor aura a Maradona. Sí. Y lo entiendo. Pero no podemos hablar de... Ya, si nos vamos a las estadísticas, ni te cuento. Claro. Entonces, hablamos de constancia, de jugador... Si pensamos en estos deportistas, LeBron, Michael, Messi, Maradona, como artistas que pintan cuadros, posiblemente de los 5 mejores cuadros de la historia, 3 sean de Maradona. Okay. Pero de los 150 mejores cuadros de la historia, 120 son de Messi y 5 de Maradona. Pero quizá el mejor... sí que sea el de Maradona. Mucha gente te va a odiar por eso. No, yo soy Messi, siempre Messi. Que esos 5 cuadros, los 5 mejores, siguen siendo de Messi. Puede ser que sí, puede ser. Porque los goles, si empiezas a comparar los goles, yo creo que no tiene color cómo se iba Messi, con qué elegancia, con qué facilidad. Y yo he vivido las dos épocas. Sí, y yo también he vivido las dos épocas. Y yo creo que Messi está... bastante por encima. Sí. Lo que pasa es que Maradona tiene el aura. La religión, Exacto. Va más allá. Va más allá. Es el poder del pueblo. Fue el primer jugador Dios. Pero si no hubiera existido Maradona, Messi hubiera sido el Dios. Sí. No pasará algo muy parecido, por ejemplo, en el caso de Jordan. Sí, puede ser. Jordan ese es icónico. En ese debate totalmente... de Jordan, Kobe y LeBron, yo estoy un poco en contra de Fernando. Yo a LeBron lo pongo tercero o cuarto. Okay. Yo creo que Jordan está muy por encima, Kobe está segundo y LeBron podría ser un tercero o cuarto. Aunque las estadísticas que me han sorprendido porque pensaba que no. Las estadísticas de eficacia de LeBron son brutales, pero claro, él juega muy físico, él juega... la mitad son para abajo, entonces los porcentajes son mayores. Pero tú piensas cuántos títulos ha ganado uno y cuántos títulos ha ganado otro. Sí, pero volvemos a los títulos de equipo. Que al final necesitas un equipo, necesitas a Dennis Rodman cogiendo rebotes y pegándose con todo el mundo. Necesitas un escudero como Scottie Pippen. Y para. Bueno, y luego las ayuditas John Paxson, Scottie Pippen y Dennis Rodman. Pero ¿hubiera ganado tantos títulos Michael Jordan sin Scottie Pippen? Bueno, pero a ver, que no podemos tampoco ponernos a pensar. La historia es la que es. No se puede cambiar. Yo reconozco que digo con boca muy pequeña, ojo con LeBron James, porque su majestad Michael Jordan y el malogrado Kobe, tela. Pero es difícil porque son deportes de equipo, no sé. Claro. No, pero yo te entiendo. Pero si tú miras estadísticas de mejor defensor del año, mejor anotador, mejor muy completo. Comparado con los títulos ganados... Voy a decir una cosa. Mentalmente, los mejores para mí son Michael Jordan y Larry Bird. Mentalmente. Sí, coño, Larry Bird, coño. Mentalmente. Que no lo podemos dejar fuera de esta ecuación. Dios. El puto blanquito no corría, no saltaba,
No hacía nada y lo hacía todo. Exacto. Inteligencia. Básquet europeo. Para mí, Larry Bird era un jugador europeo. Un jugador con mentalidad europea Sí. en la NBA. En esa época, en los 80, estaban los Celtics y los Lakers ahí apogeo y había una rivalidad. Como te gustan las rubias, las morenas, Exacto. rivalidad. El que le gustaba un poco el básquet sobrio europeo, de eficacia, de no filigranas, era de los Celtics. El que le gustaba el show, ¿cómo le llamaban? Magic. El show, ¿cómo le llamaron al juego de Los Ángeles Lakers? El show, no me sale ahora, bueno. El show era Los Ángeles. Magic allí con 2,6 metros repartiendo asistencias por la espalda por todos lados. Sí. Y ahí nace en una época que la televisión no daba ni un partido de la NBA. Cuando yo veo el primer partido de la NBA y veo que fallan tiros, digo, son malos, están fallando. Yo pensaba que las metían todas y descubres que fallan. Entonces, descubres lo que te dice Michael Jordan. La mayoría de mis últimos tiros los fallé. Sí. Los highlights hacen mucho daño. Yo tengo un trío de deportistas que para mí son mis ídolos y es la MNM. Messi, Nadal, Márquez. Mar Márquez. Tengo yo como mi trío ahí. Márquez. Mar Márquez. Sí, lo ha subido. Mar Márquez, perdón. Mar Márquez. Sí. ¿A quién podía, qué Márquez podía ser? No, creía que estás poniendo al defensa del Barça. No, a Rafa Márquez. Rafa Márquez, no. O a un boxeador que se llama Márquez. No. La MNM. O sea, para ti eso es lo máximo. Sí, pero volvamos, si me pongo a pensar quién es el mejor tenista de la historia, posiblemente te tendré que decir Djokovic. Pero ese aura de Rafa Nadal, esa resiliencia, ese nunca me doy por vencido, esa lucha, esa no soy tan elegante como Roger. Por eso lo de la pregunta que les hice antes, ¿no? De que si por ejemplo, en tu caso, si tú crees que hay jugadores que a lo mejor no tienen toda esa fama que se merecen, porque no es solo el juego, a veces también va incluso con la personalidad del jugador, la forma, ¿no? De ser. O sea, hay muchos factores ahí que hacen que... Ahí podríamos hablar de jugadores infravalorados o por ejemplo, sobrevalorados. Sí. ¿Le preguntamos por algún jugador infravalorado y quizá alguno sobrevalorado? Venga, va. No sé. ¿Te he puesto ahí en un compromiso, Quique? Sí, porque es que yo creo que cada jugador tiene la valoración que se merece por lo que ha hecho. Hay veces que ha hecho cosas fuera del campo, hay veces que ha hecho no sé, me lo estoy inventando, pero hay jugadores que utilizan su tiempo para unas cosas y otro lo utiliza para otras. Yo creo que todo te influye un poco. Hay también jugadores que saben vender un producto y otros que no son capaces de vender un producto. Sí, Jordan te vendía las Jordan. Va ser el jugador, yo creo que no ha habido nadie como él en vender unas zapatillas. Nadie. Y no creo que vuelva a haber. Comercial. Sí, donde total. En la época que se hizo la película. ¿Cuántas zapatillas ha vendido LeBron James? De Nike. O Kobe Bryant. Exacto. O Cristiano Ronaldo. Messi, bueno, está ahí, se han vendido muchas zapatillas de Messi, pero está años luz de las Jordan. Sí, total. Explico una historia sobre lo de las Jordan. Dale calle. En esa época, a finales de los 80, y la película lo dice como es verdad, querían que llevara Reebok, ¿vale? Y él no quería llevar Reebok. Entonces, y ni quería llevar Nike, él quería llevar Adidas, ¿vale? Entonces... va pues los delegados de Nike allí para convencer a los padres, tal, y convencen a los padres. Entonces, en esa época te pagaban pues un dinero anual por llevar esas zapatillas, ¿vale? Y Jordan dice que no, que él quiere un porcentaje de cada zapatilla vendida. Sí. Y Nike, siendo en ese momento una marca súper retrasada en comparación con Adidas, ¿vale? Accede. Claro. Y él firma una comisión por cada zapatilla vendida de por vida. Cuando los de Nike pensaban que podía vender 150.000 zapatillas, vendió 6 millones. O sea, Michael Jordan ganó más dinero casi por la publicidad que por... Y sigue ganando. Total. Empezó a marcar un cambio en la publicidad de los jugadores y los deportistas en general. Fíjate que hay una historia que yo conté, una cosa que me pasó con unas Jordan, que es que yo andaba buscando las Jordan 6. Las Jordan 6
Nada. Black Infrared se llaman. Muy bonitas, negras y rojas, muy bonitas, ¿ok? Lo que pasa es que tienen un problema, que es que salen muy pocas unidades, ¿no? Y salen, a lo mejor salen cada 10 años. Yo andaba loco buscando unas, ¿no? Y me encuentro a un tipo que vendía una y le digo, la vendía por 1.500 euros. Y le digo, le digo, oye, pero... Es de coleccionista, ¿no? Las sí, Air Jordan sí, actualmente. sí, exacto. Yo le digo, óyeme, pero ¿este precio? ¿Sabes lo que me dice? Me dice, Jordan está muy mayor. Dentro de poco se muere y dice, estas zapatillas van a costar mucho dinero. Y digo, pero qué cabrón. ¿Y se las compraste? No, ¿qué va? O sea, ¿cómo se las voy a comprar? O sea, oye, lo que está pensando la gente para que tú veas hasta qué punto. O sea, esta zapatilla han creado como un movimiento, una tendencia. Pues es brutal. Michael Jordan no se sentía cómodo jugando con las Nike. Él prefería Adidas. Sí. De hecho, en la sobriedad de la NBA de los 80, la zapatilla tenía que ser blanca o negra. Entonces sale la primera Air Jordan, ¿os acordáis? Roja, que llevaba negra. roja, negra, Sí. y eso Los estaba colores de prohibido. Y Jordan se las pone y cada partido que juega con ellas le cae una sanción. Ok. No sé si a él o a Nike. Nike lo Y paga. Nike asume que cada partido va a pagar eso. ¿Qué pasa? Que eso se convierte en prohibido. Ok. Y lo prohibido Vale, entiendo, motiva. entiendo. Sí, sí, Lo sí. prohibido motiva. Y la gente se las empieza a comprar porque es lo prohibido. Aparte de que las lleva Jordan, lo prohibido mola. Y se las empieza a comprar y pagan todas las sanciones que la liga les pone sin ningún problema. Jordan se hizo millonario, Sí. pero Nike subió No, su desde hegemonía luego, total. luego, exacto. Porque exacto. en los 80, en el baloncesto, Nike no era nadie. Curioso, ¿eh? Y además es interesante porque fíjate que ha sido tan duro y tan drástico ese movimiento con la Jordan que, o sea, casi todas las marcas han tenido su prime, ¿no? Que destacan, están en una temporada que todo el mundo la quiere, pero luego ya, adiós. Pero con la Jordan es todo lo contrario. O sea, la Jordan, Sí. mientras más pasa el tiempo, ¿Qué más la marca gente la quiere. vestías tú, Quique? Yo Nike. Nike. Sí. ¿Te pagaban o...? No. A mí me daban ropa gratis, Ok. pero no pasta. Vale, y ahora... Yo me acuerdo que te enviaban cajas Era de gratis. ropa, Sí. todo, gafas, toallas, lo que tú quisieras. Vamos a meternos un poquito ahí en el tema un poquito delicado económico. Pero había jugadores ok. que sí que cobraban, ¿eh? Había Sí, jugadores sí. que sí que cobraban. Epi debería cobrar. Epi era tiras. George Ibis, me acuerdo que sí que era un jugador que tenía un contrato con... Sí. Y cada vez que llegaba mi caja de Nike, yo flipaba, pero luego llegaban las 5 cajas de George Ibis y todos... Vale, flipábamos preguntando más. y solo contestando a lo que tú consideres que se puede contestar. Hablamos de contratos. ¿Dónde tú dijiste dinerito? Yo, si te soy sincero, no me he movido nunca por dinero, aunque sí que he sabido rentabilizar la demanda que había por mí. Entonces, sí que yo gané bastante dinero y en Zaragoza gané mucho dinero. Pero luego para ir al Barça yo tuve que reducir mi contrato. O sea, tú te fuiste de Zaragoza a Barcelona perdiendo dinero. Sí. Pero yo quería jugar en el Barça. Sí. Yo ¿Por sé que qué? tú eres muy futbolero. Quique es muy futbolero. Pero igual hubiera hecho por el Madrid, ¿eh? Ok. Yo sé que tú ahora eres del Barça, te consideras del Barça. ¿Siempre fuiste del Barça? Porque tú eres nacido en Valencia. Yo soy Valencia. En Valencia, hostia, los del Barça, los de Barcelona y los del Madrid, tela, ¿eh? Yo he sido del Valencia, he sido del Madrid y Madre, buah, eso no y existe. luego fui del Barça. Eso no existe, Quique. Bueno, me has dicho sinceridad. Sí, Yo sí, fui- exacto, porque exacto. luego Yo fui al final de tu carrera te hace una oferta al Real Madrid, ¿verdad? Sí. Al final de mi carrera, cuando yo decido retirarme, el Madrid me hace una oferta para entrenar. Ah, Porque justo había fichado Djordjevic en el Madrid y Djordjevic convence a Scariolo sí. y dice, Quique, la figura de Quique en el vestuario es importante. Tú eras un jugador de equipo. Yo soy jugador de equipo total, jugador de vestuario, y dice, tienes que fichar a Quique para entrenar, para que esté con el equipo y para que esté en el vestuario. Y me hacen una oferta, pero yo, después de 5 años en el Barça, Ya. irme al Madrid para no tener ni ficha técnica, dije que no. Me volvieron a llamar, me ofrecieron jugar y tener Ya ficha jugar. en el equipo, Ya jugar. tener ficha en el equipo, pero aún así decidí retirarme. Y justo me retiro y aparece Grecia Sí. y me llaman y dicen,
y lo quise probar. Sí. Dije a mi mujer, oye, ¿por qué no probamos? Es una aventura. No En sé Atenas, ¿verdad? Atenas. Es una aventura, no sé lo que va a pasar, si me van a echar al cabo, si me van a pagar, si no me van a pagar. Y te puedo decir que ha sido uno de los años más felices de mi vida. ¿Cómo se vive en Grecia siendo una figura notable del deporte? Bueno, primero que yo ahí me sentía americano, Sí, sí. ¿sabes? claro. Te daban el coche, oye, se me ha roto la lavadora. Todo eran Oye, facilidades. mi mujer viene, sí, no te preocupes, nos encargamos de tu mujer. Vives a otro nivel de atención. Vale, entiendo. Eres el extranjero. Sí. Y yo, en Grecia, lo único que te puedo decir es que yo todavía me emociono de hablar de Grecia. Te puedo cantar en griego. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo? Un año, no llegó ni ¿Llegaste a un aprender año. algo del idioma? Totalmente. ¿Sí? Ego milao helénica, polícala. Te Qué puedo hablar tremendo. mis palabritas No, en griego pero y sobre todo has cantar. dicho que puedes cantar. Sí. Por favor. ¿Y que nos puedes cantar? Por favor, venga. No, hombre. Julio Iglesias en griego. No. Pero te podría cantar. Si oyes a mi familia, todos se estarán descojonando cuando lo vean, porque sí que canto mucho en griego. Sí. Mi hija Y ahora no está nos vas a saliendo con un deleitar con griego. un poquito de... Bueno, tendrían que cerrar el garito este. No, Venga, esto no se cierra. Va. Una Por favor. estrofita. Κάψε την καρδιά μου, κάψε τα όνειρά μου, κάψε ό,τι μου τρατάς. Te puedo cantar un poquito más, pero... Venga. Gracias por soltarte. Venga, ¿tú? ¿Que cante yo? Venga. No, yo hablar sí se me da muy bien. Cantar ya... Operación Triunfo no estaba hecho para mí ni diseñado. Pues volviendo a más cosas interesantes, has hablado de cómo te trataban como jugador, que te sentías americano. ¿Cómo te cambia la vida cuando te retiras y todo ese trato desaparece? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te afecta anímicamente? Pues es que es muy paulatino y no te vas dando cuenta, pero llegas cuando te retiras, primero que de repente tus fuentes de ingresos, que son muy grandes, desaparecen. Y hacen que tengas un agujero de gastos en tu vida diaria, que también es grande. Claro, tienes muchos gastos. Tu estilo de vida muchos ingresos. lo tienes que mantener todavía. ¿Tus gastos? No. Mis gastos... ¿Bajaron? Bajaron totalmente... Claro. A raíz de tu sueldo también. Claro, tú piensas que ganas mucho dinero y tienes unos gastos... ¿Qué se puede ganar en los años 90 en un equipo de élite como Barcelona, como ficha? 5 millones de pesetas. No sé, mensual. Son 6.000 euros... No, 30.000 euros, ¿no? Mensual. Mensual. Ok. No. 6.000 euros es 1 millón de pesetas. Sí. Y tú has dicho 5. 5 millones. 6 por 5. Unos 30, 35... 35.000 euros mensuales. Bueno, es dinero. Es dinero. En los 90. En los 90, claro. En los 90. Hablamos de que comprabas un piso. Yo me acuerdo con mi familia, vivíamos en Provenza, Lepanto, 200.000 euros. Al lado de la Sagrada Familia. Euros. Compramos un pisazo en los 80 por 3 millones de pesetas, que son 18.000 euros. Sí. Un pisazo de 120 metros cuadrados. O sea, hay que valorar el dinero del momento. Exacto. Pues lo que te decía, que claro, la primera hostia que te llevas es esa, que de repente desaparecen tus fuentes de ingreso, pero sí mantienes los gastos. Sí. Los gastos tienes que aprender a reducir los gastos rápido, porque si no tienes un colchón que se va disminuyendo. Exacto. Y lo que tienes que, yo creo que en los últimos años de tu carrera tienes que ir pensando a qué te vas a dedicar. ¿Y a qué te dedicaste, Quique? Pues yo, la verdad, mira, estoy con mi mujer, y al final acabo dedicándome a lo que se dedicaba mi mujer. Me encantaba la moda. Mi mujer era hija de un matrimonio que tenía una marca propia de ropa. ¿Qué marca era? Bueno, no lo conocerás. A menos cuarto, que se vendía por Europa. Y yo pues me uno un poco al negocio familiar. Luego, bueno, podemos decir ropa, textil. Sí, totalmente. Ese es mi actual trabajo. O sea, lo primero que haces cuando dejas el baloncesto es lo que estás haciendo ahora. Sí.
Directamente. Y te va más o menos bien. Seguramente, igual, si hubiera probado, no sé, otra cosa, hubiera tenido alguna inquietud, seguramente hubiera invertido en algún... No sé, ahora es que... ¿Nunca tuviste inquietud de entrenador? Lo he pensado muchas justo veces. que te quería preguntar lo mismo. Lo he pensado muchas veces porque creo que hubiera podido tener mi línea como entrenador. Sí, tienes pero muchas cosas para enseñar. Pierdes el tren. Cuando pierdes el tren y no te subes en la estación que tienes que cogerlo... ¿Te ofrecieron algo? No. Nunca tuve una oferta. También mi rol en el equipo era de... No animador, pero sí que de... Sí, pero yo creo que tu rol podría encajar más en entrenador porque... Segundo entrenador. Yo hubiera sido un buen segundo entrenador. Pero del segundo a primero hay un paso. Sí. Luego pasas a ser... Eres un buen segundo entrenador y acabas siendo primer entrenador. Hubiera sido un buen segundo entrenador, pero seguramente los primeros entrenadores son los bases, son la gente más inteligentes normalmente de los equipos. Sí, pero por ejemplo... Ya sea fútbol, Pep Guardiola era un jugador de que dirigía medio centro. Sí. Pocas veces, no verás, a pocos entrenadores eran o porteros o defensas de fútbol, no lo sé. Los Xavis, los que son... jugadores, todos son mediocentros. Por ejemplo, jugadores... base de esa época, Nacho Solozábal nunca fue entrenador. Bueno, pero lo podía haber sido. Él empezó con la radio, se dedicó a la radio, se centró en la radio, en su escuela de básquet, tenía una escuela de básquet. Con TV3 ya le ofrecieron periodismo, tal. O una figura que dices tú que era tan importante como Epi tampoco lo fue nunca. Bueno, también seguramente... ¿De tu época quién son entrenadores? De mi época, buena pregunta. Porque Monbrú, ojo, Alex Monbrú. Orenga estuvo... campeón del mundo con la selección de Alemania, ¿eh? Sí. Un trabajazo. Monbrú, Orenga fue durante una época también entrenador. Pablo Lasso, claro. De mi quinta, Pablo Lasso. Pero si en ese momento te lo hubiesen ofrecido, a lo mejor hubieses tirado por ahí, ¿verdad? Sí, me hubiera encantado, seguramente. Sí. Pero también para eso tenía que haber acabado mi carrera y tenía que haberme sacado el título de entrenador. Haberme centrado en ello. De repente me aparece, tengo el negocio de la ropa y cambio mi rumbo, mi camino. Si hubiera cogido el camino, a lo mejor seguramente de estudiar, haberme sacado el título, posiblemente igual ahora estaría entrenando. No, nunca se sabe. Y por lo, no me arrepiento de nada. Y por lo que te conozco, adaptar, ¿sabes? Por lo que te conozco, ¿tú tenías pasión por el baloncesto? Buena pregunta. Yo cogí la pasión durante. Yo empiezo a jugar. Casi te obligaron a jugar por ser alto. Correcto. Yo empecé a jugar a básquet casi sin ganas. Porque a ti te gustaba el fútbol. A mí yo quería ser jugador de fútbol. Y a mí me gustaba mucho el fútbol. Pero no tenía ni la habilidad ni el talento para ser jugador de fútbol. ¿Y si tenías la altura? Y sí que lo tenía para básquet, pero que tampoco me gustaba. No me gustaba el básquet, pero bueno, una vez empiezas a jugar en el básquet, empiezas a competir, entras en la dinámica. Empiezas a la dinámica, claro, el baloncesto pasa a ser mi pasión después, pero no al principio. Al principio... Sí. Porque ya, yo hablando en nuestra intimidad de día a día, cuando nos vemos siempre, con Quique, yo digo, hostia, un tío que ha llegado a la élite y no le gustaba mucho el baloncesto. Es curioso. Es curioso. También en una época que en los 80, que si medías 2'10", que mide 2'9", tenías que ser muy malo para no jugar al baloncesto. Claro. Tenías que ser muy malo. Sí. Y encima él lo que dice, él cogía fundamentos rápido. Oye, pero vamos a volver un poquito atrás, que me interesaba esa parte que al nivel económico, o sea, claro, tú cuando llegas, te retiras, bajas gastos, tienes que, claro, porque no puedes seguir con ese nivel de vida. ¿Eso? ¿Cómo te choca eso? Bueno, tienes que cambiarlo rápido. Radicalmente lo tienes que enderezar, tienes que cerrar todos los gastos que puedas tener que no sean necesarios y centrarte en tener los gastos ajustados a tu nueva situación. Exacto. Porque si no, vas a ir reduciendo todo un tema que tienes ahorrado y lo suyo es que eso siga manteniéndose ahí o que pueda crecer de alguna manera y tú, con lo que vayas generando, vayas viviendo. Pero ¿y te fue fácil? Porque, coño, es que... No es fácil para ningún jugador. Para ningún jugador creo que es un tema complicado y creo que es un tema que debería haber bastante más formación, incluso en las ligas, para poder formar a los jugadores
a tener una educación post-laboral. No sé, debería, y eso creo que tiene que nacer de la propia ACB. Creo, Quique, que Ferran Martínez, otro gran jugador y leyenda del baloncesto español, tiene o preside algo así, ¿no? Un sitio donde ayudar a los exjugadores a controlar el dinero que han ganado y dónde invertirlo. El problema de muchos, yo creo que Quique lo ha ido haciendo bien porque tiene cabeza, el problema de muchos es que tienen, fuera del fútbol o del baloncesto, de lo que sea, o de la NBA, son ignorantes en otras cosas. Claro. Y quieres invertir en algo que no conoces. Exacto. Invertir en algo que no conoces. Esa es la muerte, olvídate. Es la muerte. Yo mismo he invertido un montón en negocios que me han estafado y que me han gente que se ha querido aprovechar. Claro. ¿Qué negocio te ofrecieron y salió mal? Yo monté 3 lavados de coches y realmente fue un desastre económico. Para mí fue pérdida total. ¿Por una mala idea, una mala gestión? La idea era buenísima, pero con la gente que me junté, emplearon tu dinero muy mal. Exacto. Y fue irreparable. Correcto, son unas pérdidas. Y una carga más a lo que ya tenías. Correcto, sí. Bueno, al final con lo que te quedas de todo eso es que siempre aprendes. Sí, es importante, porque al final los te digo que palos... yo no soy de arrepentirme nunca de las cosas que he hecho, ni de las que me han ido bien ni de las que me han ido mal. Especialmente de las que me han ido mal. No me arrepiento nunca porque siempre sacas provechos y aprendes. Exacto, total. Para el futuro, no volver a caer en los mismos errores. Oye, Quique, pues de verdad, o sea, mira, es brutal, de verdad, que saliera ese tema, porque lo que has dicho es, o sea, te doy totalmente la razón. La gente se acostumbra con tanta facilidad a la buena vida, a lo bueno, o sea, nos acostumbramos demasiado fácil, que luego cuando llega ese momento en el que ya por lo que sea no... Tienes que recular. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Eso es muy duro. Bueno, yo también veo que eso es más una cuestión de familia, de quién eres, de cómo te han educado. Yo veo aquí que no conozco su familia, no conozco sus padres, bueno, conozco a su mujer, pero no a sus padres. Sí. Pero yo veo que ha tenido una buena educación y una buena gestión. Pero hay gente que no la ha tenido y fuera de ese deporte de élite no saben hacer otra cosa. Es que piensa una cosa, formar parte de la élite de un deporte, eso te pone a un nivel estratosférico. Eso es... Y luego que alrededor a todos tus compañeros con coches, o con trincantes, con coches, con casas, con barcos. Eso lo has vivido. Exacto. Claro. Y tú también tienes tus coches, también tienes tu barco, también tienes una vida, viajes a tutiplén. E ibas a los mejores hoteles. Claro, exacto. Vamos un poquito con marujeo. En tu época del Fútbol Club Barcelona, ¿quién se presentaba allí con el mejor coche? Normalmente los extranjeros. Los americanos. No tenían vergüenza, les daba lo mismo. El jugador nacional tenía un poquito más vergüenza a la hora de... Hostia, como me vean... ¿Y el jugador americano se presentaba con coches europeos o americanos? Bueno, también los que les ponía también el club, pero el desfase de gasto normalmente venía lo tenía el americano. Sí. Hablamos de la dificultad de llegar a la élite. Y yo quiero que Quique explique una anécdota cuando ya estaba retirado y quiso hacer un favor y había una inauguración en un pueblo muy bonito que se llama Tossa de Mar y tenía que inaugurar el pabellón y tiene que dar el discurso que él nos esperaba. Quiero que nos explique un poco la anécdota sobre la dificultad de la élite. Es una anécdota que acabó muy bien, ¿eh? Acabó bien. Una entrega de premios de un club Tossa de Mar donde se presentaban 11 equipos, todos uniformados, regidor de deportes, alcalde... ¿Y tú no lo esperabas? Yo no me lo esperaba. Y de repente, toma aquí que habla y dile que un consejo para todos estos chavales. Y yo, de repente, empiezo a hablar de que era muy difícil llegar a... Que lo que no quería es que se pusieran una meta. Su meta de cualquier jugador es jugar en la CB. Cuando tú te pones una meta de jugar en la CB y no lo consigues, te fracasas. Tienes una sensación de fracaso brutal que te afecta en toda tu vida. Entonces yo empecé diciendo, mira, quiero que sepáis que lo tenéis muy difícil para jugar en la CB. A todos los que están aquí. Entonces me miraba el presidente del club, hombre, Quique, no digas esto porque estos chavales... Tenéis que estudiar. Le digo, no dejéis nunca los estudios, prepararos para la vida porque
El básquet es muy difícil, tienes que coger muchos trenes y saltar en la estación correcta, lesiones, entrenador, confianza, oportunidades. Es muy, aparte del talento y aparte de la dedicación, del esfuerzo, son muchos trenes en tu vida. Exacto. Y yo dije, lo tenéis muy difícil. Claro, me miraron todos, ¿cómo le puedes decir esto a los jugadores? Y les dije, mira, estamos celebrando el 25, no me acuerdo si era el 25 o el 50 aniversario del club. Y les dije al presidente, llevas 50 años aquí. ¿Cuántos jugadores han salido de este club y han jugado en la CB? Me dijo, ninguno. Digo, aquí tienes la prueba. Digo, todos llorando allí. Y mi mujer estaba en la grada diciendo, corta aquí, que no sigas por ahí, no sigas por ahí. Para. Y yo cuando ya estás empezado ya no sabes cómo salir. Y luego yo lo que quise decir, el mensaje al final llegó porque la verdad es que me llevé un aplauso de los padres y tal, que estaba lleno de padres prácticamente. Pero tuviste que suavizarlo un poco al final. Tuve que... A mí me recuerda una anécdota de la película de Will Smith con su hijo, no me acuerdo ahora cuál es. Con su hijo. Que están tirando... After Earth. Se le están tirando a baloncesto. Ah, no, eso es otra. Y Will Smith pues, no toca ni a Aaron, ni el hijo tampoco, ni no sé qué, y están practicando como padre e hijo. Y Will Smith le da un consejo en el cual se dedique en su vida, que tiene que luchar y que dedicarse a lo que sabe hacer. Exacto. Que probablemente nunca va a llegar a ser jugador de baloncesto profesional. Sí. Y el niño coge la pelota y la tira. Vámonos, papá. Y Will Smith se da cuenta que le ha quitado las ilusiones a su hijo y le ha dicho, hijo, vuelve a coger la pelota. Que nadie, ni siquiera tu padre, te quite tus sueños. Sí, me acuerdo de eso. Eso fue, y es un poquito... ¿Qué película fue esa? Sí, esta que Will Smith... Muy buena película, de sus mejores. Con mucho mensaje. Ahora, es trabajador, él vende máquinas. Sí, él vende máquinas. Exacto. Y es un trabajador, un luchador, pero como ya limitado de mente por su esfuerzo y por sus fracasos. Pero fíjate qué interesante, porque al final tú lo que has hecho ha sido decir una verdad. Una verdad como un templo. Y lo aplaudieron. Sí, pero fíjate como la gente, aunque sepan, o sea, la gente a veces prefiere que tú le mientas, pero que tú le digas cosas que suavicen la realidad, a que tú le vendes ese choque, aunque ellos saben que se van a estampar con ese muro. Yo creo que no le hubiera hecho ningún favor llegar allí, luchar por vuestros sueños, que nadie os diga que no podéis llegar. Hizo un valor de estadística y la estadística decía que no salía. Sí. Pero no salía ni un caso. Sobre todo por el hecho de que si tú te pones una meta, tu meta es llegar a jugar en la ACB y todo lo que sea no haber llegado a la ACB es un fracaso, para mí te estás equivocando. Sí. Porque jugar en el primer equipo del Tossa de Mar y ser el mejor anotador del Tossa de Mar, para mí es un éxito. Exacto. Para mí es un éxito brutal. Ese chaval ha llegado a jugar en un equipo que hay un montón de gente que quiere jugar en el Tossa de Mar y no lo ha conseguido. Para mí es un éxito. Para mí el campeón no solo son los primeros, el campeón son mucha gente. Son mucha gente que no hace falta ser el primero del ACB o el primero de las Olimpiadas. Hay otros primeros que están mucho más más perdidos. Bueno, y la primera B también son jugadores buenos que cobran, que viven de eso. Exacto. Defíneme para un deportista que ha estado en la élite la palabra fracaso. ¿Existe el fracaso en la élite deportiva? Yo creo que si esa palabra vuela por tu cabeza, vas a fracasar. Exacto. Yo creo que no puedes pensar en un fracaso. Puedes pensar en malos días, puedes pensar, pero no un fracaso. Quedar segundo. Y tengo un ejemplo claro ahora. O fallar una canasta en el último segundo en una final europea no es un fracaso. Es que eso no puede ser en la vida. Vale, eso a reconocer que eso es un fracaso. Vale, eso en cierta manera ha pasado. Por solo 1 centímetro esa bola no entra, eres fracaso, y si entra, eres el héroe. En realidad eso ha pasado. Año 96 después, el Fútbol Club Barcelona sigue sin llevar ninguna Copa de Europa después de fracasar en 84 en Roma, las 2 que nos gana la Yugoplástica. Se presenta contra Panathinaikos en la final del 96. Creo que tú ahí estás vestido de calle, pero eres parte del equipo. Estoy lesionado ahí. Se hace un muy mal partido, pero a pesar de todo, estás ahí. Hay una reacción final y hay una famosa jugada que es un robo.
de la FIBA, de un señor en ese momento que dirigía, que era yugoslavo, se llama Boris Stankovic, ¿vale? Donde el Barcelona roba un balón, José Montero, que el pobre le costó ya su cruz por esa jugada, y Brankovic le hace un tapón contra el tablero ilegal. Sí. Stojan Brankovic, que jugó en la NBA. Y el Barça, con esa canasta, hubiera ganado la Copa de Europa. Y le mete el tapón ilegal y no se gana la Copa de Europa por un punto y por un tapón ilegal en el último segundo. ¿Eso fue vivido como un fracaso? Seguramente para mucha gente sí, pero es lo que te quiero decir. Para mí no. Para mí, ¿y para José Montero no meterla para abajo fue un fracaso? Seguramente no lo llevó bien ese día, pero el hecho de tú planteártelo de otra manera, tú estás jugándote la final de la Liga y en tus manos, o sea, tienes la decisión de meter esa canasta. Y que un tapón ilegal, esa canasta valió. Sí, valió. José ganó la Liga. Sí. Entonces, ¿pero esa jugada le persiguió toda la vida a José? Posiblemente, seguramente, no lo sé, solo habría que hablarlo. Habría que preguntárselo a él. Y seguramente si me hubiera pasado a mí, ahora es muy fácil hablar como estoy hablando, pero seguramente me hubiera afectado. Pero no debe ser. Yo creo que aparte que hay una cosa ahí súper importante y es que en eso, o sea, tienes toda la razón. Fíjate como todo es cuestión de una perspectiva, de cómo tú afrontes el hecho, porque ¿por qué tiene que ser un fracaso? Es la actitud ante la vida. Exacto, y al final la vida es eso, o sea, no todo en la vida sale a la perfección como tú lo quieres. Hay cosas que van a salir bien y cosas que van a salir mal y estamos constantemente así. Me has convencido. Viene, o sea, la gente se preocupa, o sea, tengo problemas para pagar mi casa, para esto, pero tienes casa. Exacto. Hostia, tengo que llevar el coche, tal, y las ruedas, pero tienes coche. Exacto. Hostia, tengo problemas con mi madre, pero tienes madre. Todo en la vida te puede llevar a un peor momento. Claro. Es que te puedes poner en el peor momento de cualquier persona en las guerras que estamos viviendo. O sea, entonces, con todo lo que tenemos, somos agradecidos tenemos que estar agradecidos de vivir cada nuevo día como un regalo. Total. Y la persona que lo disfruta de verdad es la que cree, aunque incluso yo mismo a veces me olvide de que estoy viviendo un nuevo día con todas las cosas no buenas que me hayan podido pasar. Porque al final tampoco puedes controlar ni a otras personas ni a la vida. Y que no necesitas que te reconozcan tu valor constantemente. Si tú ya lo has hecho, si tú has cumplido, tu valor está. Aunque no te lo reconozcan. Y también que es algo muy subjetivo, porque o sea, el valor te lo tienes que dar tú. Claro. Empieza por ti. Exacto. Y ya está. Sí. O sea, olvídate. O sea, también yo entiendo, somos seres gregarios y hay una tendencia a buscar la aprobación de tu entorno. Yo lo entiendo que la hay, ¿vale? Y eso a todos nos pasa. Pero al final, en definitiva cuenta, el valor te lo tienes que dar tú como individuo. Sí, sí. Por eso es que la palabra fracaso es una palabra muy fuerte y es una palabra que de hecho el hecho de metértela en la cabeza, lo has dicho claro, ya te hace ser un fracasado, te hace fracasar. Esto me mueve a pensar algo, que ahora existe la figura de psicólogo deportivo en casi todos los deportes. Creo que en la época de Quique, psicólogos deportivos, pocos. Bueno, hubo algún momento, pero esto estaba mal visto. Estaba mal visto porque si tú necesitabas un psicólogo, es como... ¿Cómo vas a necesitar un psicólogo, cabrón? Que tú estás ganando, estás ganando X dinero, estás en el mejor sitio. Y encima necesitas... Tú no vales. Creo que... Era una cosa... ¿Crees que en algún momento te hubiera venido bien un psicólogo deportivo? Seguro. Yo por mi forma de ser, no creo que hubiera... no creo que hubiera pedido... un psicólogo, pero seguro te hubiera dado buenas herramientas. Sí. Te pueden ayudar a superar situaciones. Por ejemplo, esa acción que hemos dicho de José Montero, seguramente le hubiera dado buenas herramientas para superar esa jugada. Yo creo que eso ha sido súper fuerte y ha sido y ha sabido valorar realmente esa canasta que entró. Para mí esa canasta entró. Bueno, y moralmente ese título ganó el Barça. Hostia, pero moralmente. Yo lloré igualmente. Yo lloré. Mira. O sea, para mí, moralmente no me sirvió. Bueno, a mí, cuando tú has dado todo, cuando tú en una carrera te has preparado y has dado el 100% y no has llegado a la meta, no has sido el primero, ¿tú eres campeón o no eres campeón? Sí. Yo me siento campeón.
Y en un vestuario, después de esa jugada del esfuerzo, en un vestuario moralmente destruido, ¿qué charla os da Aito? Bueno, no me acuerdo, pero no es momento de charlas. Nunca, ¿No? después de un partido, las charlas críticas no son agradables. Hay que, evidentemente, las charlas tienen que ser en otra dirección, sí. a levantar al jugador, a motivarlo, porque seguramente está hundido. Un poco un valor de psicólogo. De psicólogo, evidentemente. No de entrenador. Sobre todo porque es que al cabo de 2 o 3 días tienes otro partido. Sí. Y yo, mira, es una de las cosas que siempre intento inculcar a mi hija. El deporte siempre te da una nueva oportunidad. Tú tienes que estar, y creo que algún tenista también lo ha dicho en algún momento, tú ante un punto, si lo ponemos con el tenis, tú tienes que estar preparado 100% en cada momento, en cada punto. Si tú estás pensando en el punto que has fallado hace un momento, ya no estás preparado para el siguiente punto. Entonces, ese punto que has fallado lo tienes que borrar, sacártelo de la cabeza y tienes que estar concentrado 100% en el siguiente punto. Es la única manera de poder ganar más puntos que perderlos. Sí. Si a ti te está afectando una canasta que has fallado, un segundo, no sé, un tropiezo que has tenido corriendo. O tu mente tiene cosa, que estar en otra cosa. Ya. No. En la siguiente jugada. Tienes que estar preparado en la siguiente jugada. Es que la única manera de dar el 100% en cada momento. Y ojo, Quique y Jazz se salvaron un poco de las redes sociales. Imagínate ese fallo actualmente. Buah. La tenías que haber metido para abajo, qué malo eres, que no sé qué, no sirves para aquí, vete, vuélvete a la peña. Sí. Hubiera podido ser muy dramático. Tuvisteis la suerte de no vivir la época que... Bueno, hubo algún comentario. Pero no al alcance de todo el mundo. La prensa. Claro. Con mucho la prensa. Sí, pero yo ya te digo que para mí José tiene que estar súper contento de toda su carrera. Incluso de esa canasta. Yo siempre he pensado que esa canasta... Con otros árbitros, otras directivas... Con un árbitro legal y con nos lo hubieran dado. Hubiera sido... verás cómo pasas de lo que hemos explicado antes. De haber, no fracaso, porque para mí no fue un fracaso, de haber sentido la decepción de perder esa canasta a que te lo hubieran dado validada. Hubiera sido el héroe. La primera Copa de Europa del Barcelona. Y eso recordaría todo el mundo. Igual podrían haber dicho gracias a José Montero. Exacto. Entonces pasas a ser villano a héroe en un momento. En un momento. Y en una decisión. En una decisión arbitral. Sí, tremendo. El cambio de perspectiva. Pero y de esas hay así, en cada momento, en cada entrenamiento, en cada momento al despertarte. Es que es la vida. El deporte, en cierta manera, va ligado a la vida. Hemos hablado que tú no puedes ofuscarte mucho con ese fallo porque dentro de 2 días tienes otro partido. Correcto. O tienes otra jugada. Pero es que la vida es igual. Sí. Tú no puedes ofuscarte con lo que te ha pasado hoy, con tu pareja, con tu esto, porque mañana tienes que seguir funcionando. Y tienes que dar el máximo. Exacto. El máximo. Exacto. Al final yo creo que esa misma idea, si te fijas hoy en día, en la sociedad actual, tal cual la vivimos, es un problema porque la gente no tiene esta manera de ver la vida. La gente se encierra mucho en pequeñas cosas que a lo mejor son tonterías, pero tú las haces grandes en tu cabeza y eso te lleva a la ruina total. Mira, de hecho, yo antes de irnos al final de la emisión de hoy, del programa de hoy, siempre normalmente comentamos unas noticias o unas curiosidades y la compartimos, en este caso contigo que eres el invitado. Y hay una noticia que dice que las personas hoy en día se preocupan, o sea, que está probado, no es que se diga, no, sino que han hecho estudios y tal, que las personas se preocupan demasiado por cosas que son ínfimas, por cosas que no tienen mucho sentido, pero las personas las agrandan en su cabeza. Y es curioso. Es decir, tú tienes un problema que a lo mejor es una tontería, pero tú en tu cabeza lo agrandas. Ya la gente lo busca, el dramatismo. Nuestro peor enemigo en ocasiones es la mente. Sí, total. La mente nos castiga. Fernando, no es en ocasiones. Y en el deporte siempre. más todavía. Siempre. Sí, en el deporte más todavía. Claro, o sea. La mente. Y más en ahora en una época que pones el móvil y todos son coach. Sí. Y son coach que a lo mejor la mayoría son narcisistas. Exacto. O sea, que solo es un vídeo bonito. Exacto. O incluso coach de inteligencia artificial. Sí. Entonces, la mente es tu peor enemigo, porque el problema
Está en tu mente. Sí. Lo que no fue, lo que no pudo ser, ya está, no pudo ser. Sí, Pero te quedan nuevos días bonitos para vivir, que sea. exacto. Con otra persona, con otro negocio, con lo que sea. Pero la mente te castiga. Entonces, el deportista no puede caer en que su mente le castiga por una canasta fallada o por un penalti fallado, porque se estanca. Todo lo contrario, tiene que aprender mucho más de los fallos. Los fallos te Exacto. hacen aprender. La vida. Meter una canasta no aprendes. Te hace aprender cuando la fallas. Exacto. Cuando la metes, solo piensas, oh, he metido una canasta, he metido una canasta. No analizas la jugada. Exacto. Cuando fallas, sí que analizas, hostia, ¿por qué he fallado? Se aprende más, Se aprende más con de los las fallos. derrotas Sí, sí, es una frase que de las dicha, victorias. pero es verdad, es verdad. Es real. Lo que pasa es que cuando a ti te dicen eso, cuando eres joven y tú no lo entiendes, a medida que pasan los años que te vas enfrentando a la realidad de la vida, es cuando tú dices, coño, ahora me suena aquella frase de que tal. ¿Sabes? Pero es un hecho, desde luego. O sea, Lo que para pasa mí es que es difícil dominar tu mente. es difícil. Pero yo creo que también, Hostia. influye mucho el entorno. El entorno cercano influye mucho porque se dice que somos el reflejo de las 5 personas más cercanas a nosotros, que eso es muy importante. Entonces, el entorno cercano te marca mucho. Pero yo creo que también el sol sale para todo el mundo. Yo creo que con los años llega un momento de la vida en que los mismos palos te dan esa lección, ¿no? De que, óyeme, los pies a tierra, ¿no? Que estás viviendo la vida real y vas a fallar. Eso sí, no hay que verlo como una derrota, al contrario, No, es lo una que, enseñanza. y lo que puedes ver en tu momento como un palo, seguramente lo habrás vivido antes y lo vives igual que antes. Sí. Y de ese palo anterior ya ni te acuerdas. Exacto. De este nuevo palo no Exacto. te acordarás. Total. Y no Total, pienses total. que ahora me voy a morir y me voy a morir sin esa persona. Exacto. Y si no está en mi vida me voy a morir y tal. Ya tuviste otra persona anteriormente y no te moriste. Exacto. Y tuviste una nueva persona para tenerla o no tenerla. Por lo tanto, todo llegará solo. Amén. Vamos a cerrar este programa, señores, pero antes de despedirnos de este gran invitado, óyeme, de verdad te tengo que decir una cosa. Para mí es un honor tenerte aquí. Así. O sea, ha sido un honor, un tremendo honor tener una leyenda, aunque tú digas que no, Bueno, una leyenda de este deporte. Señores, vamos a comentar la última antes de cerrar. Saben que hay un movimiento ahora que se hacen llamar los Terrians. Calla. Que me querían que fuera hoy a verlo. Ni hablar ir a verlo. ¿En serio? Lo descubrí ayer. Taxista echa una Terrien de su taxi. Y yo veo ahí, y yo buscando el animal. Y yo, si no veo ningún animal en el taxi, yo solo veo ahí una mujer voluminosa, tal, y se pone a ladrar. ¿Sabes lo que es? Kike Sí, le está, sí, sabe sí, de qué va. sí. Y, Pero y es la convención hoy. a mí, mira, a mí no me preocupa. Ciudadela. A mí no me preocupa que alguien se sienta un perro, un cocodrilo, una jirafa. No me preocupa. Si él se siente así, y lo que me preocupa es que me obliguen a verlo como un perro. Exacto. O como una jirafa. Eso es lo que me preocupa. Exacto. Yo no te voy a ver nunca como un perro. ¿Y Si qué? tú quieres serlo, oye, perfecto. Es tu vida, tú decides lo que tú quieras ser. Y Exacto. te respeto. Exacto. Quique, Te pero es que hay respeto. un problema, que la mayoría, muchos son adolescentes. 12, Bueno. 13, 14. He oído por ahí que una madre le ha puesto un cuenco y un colchón en la terraza. Eres un perro. Eres un perro, vive como un perro. Estamos hablando de una situación que hace 30, 40 años era de manicomio. Que sí, lo que dice Quique, oye, si quieres ladrar o quieres tal, hazlo. Pero no me muerdas por la calle. Exacto. Porque a lo mejor como un perro, a lo mejor hago así con la pata para sacarte Exacto. y te meto una patada. Exacto. No, sí, de toda la vida yo creo que a esto se le ha llamado locura de toda la vida. Pero tú me vienes a mí y me dices, oye, me siento vaca. Pero ¿en qué Tú lo que- momento- Tú lo que eres es come mierda, perdóname Pero, que te lo diga. ¿en qué momento Pero- alguien tiene el potencial para hacer una moda de eso? Porque yo alucino. Estas cosas, Fernando, son complejas. Estas cosas estas cosas no se han dado así por así. No es que venga un loco y diga, no, ¿dónde está? ¿Dónde van a hacer la convención hoy? Y luego en el Parque de Ciudadela. Es lo que te estoy diciendo. A nivel mundial, ¿eh? Hay una... Espera. Tú me estás diciendo que todos los locos Bueno, todos los locos que se quieran desplazar. se van a reunir aquí. Sí. Entonces, mi pregunta es, hay uno que es el perro o el gato y otro que lleva el collar. Prefiero ser el que lleva el collar que el que va a 4 patas ahí andando. He visto algunos vídeos de la montaña, de los Terrian estos, que saltos, parecen gacelas. Físicamente se tenían que dedicar al deporte.
Son privilegiados. Me habían dicho de verlo, pero es que me niego, es que me considero peor que el que está haciendo el perro, el ir a verlos. Exacto. No, al final, mira, al final hay una cosa aquí bien clara, señores, y es que los tiempos cambian. Eso lo tenemos que aceptar. Los tiempos cambian. Es verdad que en otra época eso se vería como una locura. Vivimos los tiempos que vivimos. No podrían. No podrían. Exacto. Pero mira, te digo una cosa, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, tú quieres ser un perro, tú quieres ser una vaca, adelante. Sí. Ahora, no me obligues a mí a verte como un perro. Puedo. Es que no te voy a ver nunca. Es que es una locura. Claro. Es una locura. Es que si no te veo como un perro, me encasillas. Efectivamente. Entonces, oye, tú tienes tu libertad para hacer lo que tú quieras. Exacto. Pero tengo que ser libre para opinar y ver lo que yo quiera también. No, es que a lo mejor es demasiada libertad, porque si no te veo como un perro, casi que me vas a denunciar porque invado tus derechos y no sé qué. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Te has puesto la vacuna del perro? ¿Has comido hoy en tu plato de pienso? No. Pues a lo mejor no eres un perro. Exacto. O sea, incluso vi una noticia, pues no tengo nada en contra de las personas que han cambiado de sexo o han convertido de sexo. Entonces vi una noticia de una persona trans que tiene una cita, 2 citas, 3 citas, y a la cuarta pues comunica que tiene un cambio de sexo. Sí. Y esa persona opta por, bien, me retiro, no es algo que me interesa o que vaya conmigo. Y ha sido denunciada esa persona. Sí. Entonces, ¿qué? Podemos llegar a un caso ya de que, yo qué sé, un señor de 80 años quiera tener una relación con una mujer de 30 y se sienta discriminado porque la están discriminando por la edad y te denuncie porque no quieres una relación conmigo. Porque me estás discriminando porque tengo 80 años. Exacto. Sin sentido. El mundo al revés. Peligro, ¿eh? Sí, es un tema complicado. Son temas complicados. Señores, este episodio me ha encantado porque es uno de esos episodios donde yo me siento aquí a disfrutar. Hay episodios donde tú traes a invitados que tienes que sacarle las palabras, pero ustedes son una maravilla. O sea, ustedes dos son una maravilla. Es que Fernando se lo sabe todo. No. De verdad, oye, de verdad que lo de este tipo es raro. Sí. A este tipo hay que hacerle un estudio. Sí, lo de este es raro. Pero mira, o sea, Kike hasta nos ha cantado. Este podría ser un Tedia. Ahora mismo podría ser un petete. Yo sería un bulldog. Yo tenía bulldog inglés, bulldog francés. Yo sería un bulldog. Venga, ok, vale. O sea, tú lo tienes claro. Tú serías un bulldog. Yo sería un bulldog. ¿Qué animal serías tú? Yo, no sé. A mí, como gustarme caballo o delfín. Cualquiera de los dos. Un tiburón blanco. Un tiburón, no. Más delfín. Una jirafa. Bueno, por el aspecto igual más ballena, ¿no? Que delfín, pero no sé. No sé qué animal podría ser. ¿Cuál era tu peso y medidas en tu máximo? 115 kilos. Y 2,9. 2,8. Siempre he sido un 2,8. Y ahora estoy un poquito pasado. Bueno, se te puede perdonar. No, se te ve bien, hombre. Estoy unos 10 kilitos pasados. ¿10 kilos? Sí. Pero no se te ve, a lo mejor por el tamaño. Lo que pasa es que no son 10 kilos que tengo antes. Antes era ese peso, pero había mucho porcentaje de músculo. Ok, vale. Y ahora hay menos porcentaje de músculo. Entiendo. A ver, yo lo he tenido en mi gimnasio entrenando y no caben las máquinas, ¿eh? En el multipower hace así y la cámara. Yo no quepo en la jaca y mido 1,90. ¿Cómo va a caber este hombre? La jaca es imposible. Eso no está hecho para nosotros. O sea, bueno, es lo que hay. Señores, muchas gracias, ¿verdad? Por venir hasta aquí, por acompañarme, bueno, como siempre en este programa. Fernando, gracias, brother. A ti ha sido un placer y siempre me lo paso bien. Pero hoy he podido sacar un poquito de mi lado friki y he podido ahí mostrarlo. Exacto. Porque cuando me pongo ahí muy interiorizado hacia los sentimientos, hacia tal, también lo vivo, pero no puedo sacar mi lado friki como hoy. Quique, te iba a decir. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Y a ti por dirigir este magnífico podcast. Muchas gracias. Te iba a decir, cierra con un mensaje, pero yo creo que con el que diste ya, aquella vez ya tuviste suficiente, ¿no? El de Tosa. El de Tosa, ¿no? El fracaso Estudiar, niños. Fracaso no existe, preparación. Preparación para el siguiente punto. Exacto. Para el siguiente día.
Ahí está. Prepárate para el siguiente día. Ahí está. Señores, que se ha quedado hasta el final, recordarle que este episodio estará disponible en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por quedarse hasta el final. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Denle un like, comenten esto si les gusta. La verdad que es importante para nosotros porque es lo que ayuda a que el algoritmo empiece a mover esto, ¿no? Y que lo mande a dimensiones estratosféricas. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Bye. Slow Song